Bueno, seguimos con el quinto o sexto vídeo, ya que hemos perdido la cuenta. Bueno. Francis. Bueno, ya vamos a terminar con dos preguntas al compañero Carlos, porque ya estamos abusando demasiado de él hoy. En estos días, Carlos, ha salido la marquesa. Yo siempre digo la marquesa porque es que es una mujer que me hace mucha gracia, al igual que mucho rechazo. Ha salido pidiendo más competencias, más autonomía. Pero si esta mujer nunca ha respirado por la autonomía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es más un paripé de cara a enfrentarse a Pedro para posicionarse que de verdad para pedir para Andalucía? Bueno, posiblemente haya de eso. Susana Díaz es la mano derecha de Felipe González. De hecho, también le dicen, aparte de la marquesa, otro de sus denominaciones es la Felipona. Entonces, y Felipe González no ha habido nadie, aparte de Fraga, más centralista, más conservador, más derechista que él. Entonces, claro, el planteamiento es que, por un lado, necesita posicionarse de cara a su lucha interna, por otro lado, necesita posicionarse como lo que ella piensa que va a ser la adalid de la unidad de España, de la unidad de su Estado, de ese Estado que tira de los reyes católicos, masacrando pueblos, expulsando a los moriscos, robando a los moriscos sus propiedades, sus tierras, machacando a los pueblos de América, a toda esa gente. Y claro, desde ese punto de vista, como la cuestión, el problema del Estado español, porque el Estado tiene un problema que es un Estado compuesto y que ocupa varias naciones, una cárcel de pueblos, pues ahí Susana Díaz tira para adelante como buena conservadora y buena españolista que es, y lo que plantea, pues bueno, ella, claro, cuando habla de más autonomía, ¿qué quiere decir? Ella lo que quiere decir es que le den algo más, por ejemplo, con la financiación, le den alguna cosilla más, algún milloncico más, sigamos estando como estamos, y que a los demás se tengan que callar porque su modelo es bueno. Pero claro, el modelo de Susana Díaz, nosotros que lo vivimos, sabemos que no es bueno, sino todo lo contrario. Y además, cuando hablamos de la financiación, pues también hay algo que decir. Si Susana Díaz le preocupa tanto el estatus de Andalucía dentro del Estado español, pues puede proponer una cosa que estaría muy bien y que nosotros la hemos propuesto. Además, no pasa nada que nos copie la propuesta. Que haya un concierto económico, igual que tienen País Vasco y Navarra. Un concierto económico en el que nosotros recaudemos nuestros propios impuestos, la administración andaluza, y a partir de ahí nosotros hacemos cuentas con el Estado español si le tenemos que pagar a Madrid o Madrid nos tiene que pagar a nosotros. No estamos hablando de una cosa muy radical porque mantendríamos la unidad del Estado, es decir, y es algo que otros pueblos tienen. ¿Por qué no podemos tener los andaluces eso? Bueno, pues eso no lo pide ni Susana Díaz ni otros que se supone que están a la izquierda de Susana Díaz, porque mentamos la bicha, que es cambiar el estatuto de Andalucía dentro del Estado español y dentro de la Unión Europea. Pero también veríamos ahí que Andalucía es la región que menos empresas tiene, donde más paro hay, entonces la recaudación sería menor también. Sería un problema, ¿no? Bueno, pero por lo menos sabríamos que tendríamos un problema. Sí. Si en verdad es así, porque tenemos, claro, aquí hacemos un poco de trampa, porque las balanzas fiscales se tienen en cuenta donde la empresa factura la mayor parte de su producción, es decir, donde tiene su domicilio fiscal. Pero claro, si cualquiera que no esté viendo echa un vistazo a los recibos que está pagando, por ejemplo el de Endesa, pues Endesa creo que tiene el domicilio fiscal en Madrid. Entonces, lo que nosotros pagamos cuenta como si lo estuviera pagando Madrid. Por ejemplo, la gran parte de las empresas de aguas municipales que hay están participadas en su mayoría por Aguas de Barcelona. Aguas de Barcelona tiene su domicilio fiscal en Barcelona. Lo que pagamos nosotros tiene el domicilio fiscal allí. Pero si es que hablamos cuántas empresas andaluzas hay del IBEX 35, ninguna. Pero toda esa gente opera aquí. El coche que cada uno tiene de primera mano, de segunda mano, de tal, la gasolina que uno le echa al coche, todo ese dinero factura en Barcelona, factura en Madrid, factura en Zaragoza, factura en País Vasco, pero no factura aquí. Por lo tanto, el concierto económico sería un primer paso. Otro paso sería establecer un régimen fiscal propio, que también sería muy interesante. Porque bueno, si estamos tan mal como dicen, y esto es una tierra pobre y tal, pues creo que no le importará que establezcamos un régimen fiscal propio, unas medidas legales propias, etcétera, para que nosotros mejoremos, porque a Andalucía lo que le tiene que preocupar al pueblo andaluz es mejorar sus niveles de renta, sus niveles de alfabetización, sus niveles de industrialización, mejorar sus niveles de empleo, y no, como le preocupa a Susana Díaz, si en Madrid están más o menos inquietos, pues lo que digan los
¿Tú estás buscando que nos apliquen el artículo 155 o qué? Bueno, podría ser que nos lo aplicara. Claro, se trata yo creo que es muy coherente lo que está diciendo, ¿no? Lo que es que Andalucía se equipare, además no es una medida de esta que la gente asocia extremista, ni mucho menos. Es precisamente que tengamos el mismo concierto que tiene... Nosotros tenemos como organización tenemos grandes objetivos. Sí. Estamos por la independencia de Andalucía. Por supuesto. Pero en ese camino también tenemos que hacer cosas pequeñas. Por ejemplo, Claro. otra cosa chica, y la digo por si hay algún opositor a la educación que esté preparando ahora, que en junio hay oposiciones a educación. Por ejemplo, que hubiera un examen de cultura andaluza para los opositores que se presentan al sistema educativo andaluz y que nunca han estudiado la historia de Andalucía, la lengua andaluza, etcétera, porque no han estado escolarizados en el sistema educativo andaluz. Eso es una medida sencilla, se hace en otros sitios, pero claro, Susana está preocupada por otra cosa, por la unidad de España, pero no está preocupada por lo que le pasa a los andaluzes. Ni Susana, ni Felipe, ni Griñán, ni el otro, ni algunos que hay en el horizonte que vendrán. Sí, bueno. No vamos. Bueno. Pasamos página con esta pregunta. ¿Por qué que no queremos maternar con Podemos, que luego nos dicen de todo? Sí. A ver, la última pregunta pues precisamente era sobre lo último que ha hablado. Y es un tema que a mí me hace mucha gracia. Siempre nos dicen que hablamos mal, que tal, que cual, se nos ha atacado desde Madrid, desde allí, desde aquí, de todas partes de España. Incluso los propios andaluces, los andaluces nos decimos, oye, que esto no se dice así, es muy sabio. Y nos encontramos, por ejemplo, una palabra que la descubrí precisamente en un artículo que escribiste. Aiga. Oye, y no está mal dicha, que es andaluz. Y tiene su historia, y tiene su pasado, y no es una cosa que se han sacado de la manga, ni mucho menos. O sea que es una palabra que es nuestra, es andaluz, que tenemos tan poco arraigo la gente de lo que es el sentimiento andaluz, que estamos despreciando una lengua que es nuestra, que viene de nuestros ancestros, y la estamos despreciando. En cambio, los catalanes en su educación tienen la lengua catalana, el País Vasco también lo tiene, y nosotros parece que nos estamos moviendo a otros niveles. Entonces a mí me llama mucho la atención, me quedé siempre con esa palabra, ¿no? Porque es algo que la hemos venido escuchando generación tras generación, por lo menos yo en mi entorno, en mi casa, lo que es y oye, no la hablamos mal, es que estamos hablando de lo que hemos conocido, que es el andaluz, Claro, es que la lengua andaluza ha sufrido una marginación desde siglos. Por ejemplo, a principios del siglo XX hubo lo que llamaron la cruzada del bien hablar, una cruzada en Andalucía para que hablaran bien, porque, claro, vista desde Madrid, porque en Madrid no entienden mucho. Entonces, como no lo entienden mucho, pues piensan que hablamos mal. Es como si escucharan a un holandés, pues tampoco lo entenderían. Igual pensarían que también hablan mal. Dijo que los niños andaluces hablábamos muy mal, ¿no? Claro. Hablan mal porque no te entienden, ¿no? Bueno, pues si escuchan a un francés, pues igual también habla mal porque no lo entiende la criatura. Pero bueno, ese es su problema. A nosotros los problemas de los madrileños que no nos entienden, pues no nos deben importar, porque no nos dan de comer. Nosotros lo que tenemos que procurar, como tú bien dices, esa lengua que nos han transmitido de padres, de abuelos, a nietos, de padres a hijos, que se está perdiendo mucho léxico, muchos giros, porque, y aquí yo siendo profesor también tengo que hacer un poco de autocrítica, porque en el gremio también tenemos muchos comisarios políticos que le dicen a los niños que hablan más. Afortunadamente la cuestión lingüística creo que cada vez menos, porque ya está bastante aceptado y ya hay poca gente que tenga las narices, pero sigue habiendo gente que le dice a los chiquillos que hablan más. Y los andaluces hablamos como hablamos, y esto que hablamos, y la habla incluso no el andaluz como la lengua andaluza en general, sino esa cantidad de léxico, de giros, de expresiones que hay en cada pueblo de Andalucía, eso hay que conservarlo, hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Entonces, bueno, pues con respecto a esta cuestión, yo creo que lo más saludable y lo más sano es practicarlo, además practicarlo en todos los ámbitos. No pasa nada que uno, porque los alumnos ven a un profesor que habla andaluz, en un momento dado algún alumno se ría, pues se le pregunta, ¿y por qué te hace gracia que tu padre habla de otra manera? ¿Es que no has escuchado a ningún profesor hablar así?
pues que yo hablo como habla mi gente, como habla, a que me entiende. Perfectamente. Además, nosotros manejamos perfectamente el andaluz, manejamos perfectamente el castellano, manejamos perfectamente otros idiomas, es decir, si hay un sitio donde los andaluces se manejan con los idiomas de manera magistral, es la costa, por ejemplo, donde los andaluces hablan 2, 3, 4, 5, 6 idiomas, por los guiris que vienen, Sí, tal. sí. Por lo tanto, el problema no es de nosotros que no hablamos bien, el problema es de la gente que no nos entiende. No nos entiende a nivel lingüístico y a lo mejor algún día no nos entiende a nivel político. Empiezan a pasar aquí cosas que yo creo que será pronto Sí. que empiecen también a plantear incomprensión. No pasa nada. Si el hecho que quien nos tenemos que entender somos nosotros, los que tenemos que entendernos somos nosotros entre nosotros, como nos estamos entendiendo aquí hoy. Y de Despeñaperros para arriba, pues si no nos entienden, pues bueno, pues que aprendan. Que aprenda. Bueno, pues... No hemos hablado del municipalismo. ¿Qué piensa Nación Andaluz en caso de que Bueno. en las próximas elecciones os presentáis por Granada, ¿no? Sí, sí, como hicimos hace las anteriores. Si conseguís 1, 2, no tenéis fuerza para entrar en el gobierno, ¿cómo va a ser vuestra lucha para terminar ya? Bueno, voy a hacerlo muy brevemente. Lo primero, hay un elemento fundamental, tiras de la manta. Que eso no se hace. Y que no se hace incluso por grupos municipales, en principio muy contrarios. Es una tradición que uno tiene, de lo que uno metió en un cajón, el otro no lo abre. Y eso se hace en gran parte de los pueblos de Andalucía. Lo primero hay que abrir los cajones y sacar toda la mierda, ¿no? La expresión, toda la mierda. Eso es lo primero, eso es un elemento un criterio de higiene, que hay que hacerlo así, porque para que luego nadie te haga responsable de algo que tú no has hecho, para empezar. Y segundo, porque el dinero público es de la gente, es de todo el mundo. Los ayuntamientos, las instituciones no son un cortijo. Lo segundo, hay que empezar a denunciar cosas. Por ejemplo, nosotros teníamos medidas en Masagra, la empresa municipal de agua de Granada, pero que aquí habrá otra. Esa empresa tiene que ser pública. En ese caso, las candidaturas de Unidad Popular Catalana han hecho un trabajo muy interesante con la remunicipalización de servicios. La sanidad, el agua, el servicio de recogida de basura, las guarderías municipales, todas esas cosas tienen que volver a ser públicas. El transporte. ¿Cómo es posible que haya empresas privadas que prestan en régimen de monopolio el servicio de transporte, del transporte que sea, de 1 metro de superficie, de un autobús, y estén cobrando por eso? Pero si es que eso es un negocio, porque te pagan las pérdidas y las ganancias te las llevas tú. Todas esas empresas tienen que ser públicas. Hay que empezar a plantear que un ayuntamiento que mira por el bien de todo el pueblo no puede hacer contratos con empresas que estén condenadas por haber hecho abuso laboral, que estén condenadas por no haber tenido trabajadores, por ejemplo, asegurados, por haber hecho represión sindical. Esas empresas no pueden hacer contratos con administraciones públicas, porque es que las administraciones públicas representan a todo el mundo, y a esos trabajadores que han sido defraudados o que han estado trabajando en negro también. Y por ejemplo, es un elemento que también hay que meter. Y como eso, pues bueno, no me alargo más pero muchísimos más. También, por ejemplo, el trabajo que estáis haciendo aquí está dando ideas, es muy interesante. Bueno, queremos decir de Plataforma Motriz en Común de que hoy es Carlos Ríos, de Nación Andaluza, que están invitados todos los políticos que quieren asistir a este tipo de charlas o de preguntas, de asociaciones, claro. de Se trata sindicatos. precisamente de municipalismo. Efectivamente. Y date las gracias, Carlos, A que ha sido un placer. A vosotros por dejarnos este espacio. Y hasta otra. Encantado. De acuerdo.